Buenos días. Estamos en agosto de 2016 y quisiera hablarles del libro que acaban de publicarme en Málaga, España, la editorial Celer, llamado Espíritu. Este hermoso libro habla de las experiencias que se están teniendo aquí en Medellín en una sesión de hipnosis regresiva sanadora que le realizo a las personas en una sesión de más o menos unas 3 horas de duración, donde en un estado de conciencia acrecentada logran sanar todo tipo de sufrimientos generados tanto en la vida actual como en vidas pasadas, por razones diversas. Los seres humanos poco a poco estamos aprendiendo que existen otras dimensiones que hasta ahora habíamos mayoritariamente desconocido. En el libro aparecen unas 60 sesiones diversas, unas de carácter muy cotidiano, muy normal, con sanación de tristezas simples de la vida actual, desamores, abusos, dolores, iras. Pero también se dan otras de un carácter mucho más extraordinario, en el sentido general del término, no porque sean unas más especiales que otras, sino porque el proceso de desarrollo que la persona tiene amerita unas circunstancias y unas sanaciones diferentes. Se dan casos, por ejemplo, de sesiones en las que las personas recuerdan sus vidas en otros planetas. Los seres humanos, prácticamente todos, venimos de las estrellas, contra lo que la mayoría de la gente sabe o cree. La mayoría de nosotros lo ha olvidado, pero poco a poco, con sesiones similares a esta, o con estados meditativos elevados y otras formas que también existen en el mundo, se está accediendo a esa información. Este libro pretende precisamente eso, llenar un poco ese vacío de información aquí en el medio colombiano, pero también a nivel internacional, acerca de lo que sucede realmente en la Tierra, qué significa esta experiencia extraordinaria de encarnar en un cuerpo durante muchas vidas, 100, 700, 1000 vidas, en un lapso de tiempo realmente enorme, incluso más allá de la historia conocida. Cuando se ve el panorama general de estas sesiones, y por eso el libro también creo que puede ser valioso, se comprende que es mucho más grande esta experiencia de lo que se creía, de lo que se pensaba. No somos entes aislados en el universo. La vida en la Tierra está unida a múltiples vidas en múltiples planetas. Estamos siendo observados y a veces asesorados y a veces incluso manipulados por seres de las estrellas. Pero gracias a lo que está sucediendo, al crecimiento de conciencia, está paulatinamente desapareciendo la manipulación y se está accediendo precisamente, gracias a ese crecimiento, a nuevas formas de asumir la vida en la Tierra. Estamos poco a poco acercándonos a una era de luz, como en algunas escrituras, en algunas canalizaciones se ha dicho. Estamos accediendo a un nuevo nivel, aunque muchos pueden no aceptarlo
debido, por ejemplo, a que estamos precisamente con este tipo de cosas sanando las últimas oscuridades que nos aquejan. En todas partes está saliendo a flote lo que llamaríamos oscuridad, a nivel del planeta mismo, a nivel de los gobiernos, a nivel de las ciudades y las familias. Está saliendo a flote todas las oscuridades que no hemos resuelto, precisamente para que sean sanadas. Sanarlas significa, sobre todo, hacerlas consciente, corregirlas cuando se trata de acciones inadecuadas, cambiar las situaciones de injusticia, de desbalance que se dan en la Tierra, tanto a nivel individual como planetario, para que entremos en esa nueva era de paz, abundancia, tranquilidad, felicidad y amor. Quien acceda al libro va a observar con un análisis no demasiado fuerte, porque es muy obvio lo que en esta información se transmite, que no hay un solo detalle que no se tenga planeado, para decirlo de alguna manera, en el plan divino que existe para la vida Tierra, en el planeta Tierra, el famoso colegio del amor. Cada uno de nosotros asume o deja de asumir, gracias a la conciencia o falta de conciencia, esta experiencia, para ir aprendiendo desde cero hasta la sabiduría total, desde el más bajo de los niveles, lo que llamaríamos el nivel del asesino, el nivel del ladrón, el nivel del mentiroso, el nivel del manipulador, hasta el máximo nivel de absoluto y total amor incondicional. Por eso en las sesiones permanentemente surgen espíritus en niveles diferentes de desarrollo. Existen, por ejemplo, muchos espíritus que están en lo que llamaríamos teniendo una posesión de los cuerpos humanos. En otro video anterior lo había dicho, me sorprendió realmente encontrar que sea algo tan generalizado. La mayoría de los seres humanos tienen en su interior espíritus de personas que no supieron cómo acceder al mundo de la luz, que en el momento de morir no tenían ninguna información acerca de qué hacer, y se descubren de pronto con su presencia, una presencia similar a la que conservaban en su cuerpo físico, pero que no es realmente física, solo es aparente esa imagen, y descubren que están al lado de otros seres que están igual de confusos y con mucha frecuencia en un nivel muy bajo de desarrollo. Por eso las situaciones de temor, quieren desesperadamente hacer algo para evitar ver esa cantidad de seres de bajo nivel que tienen a su lado, y acceden a los cuerpos humanos que están de alguna manera abiertos, una especie de puertas que cada uno de nosotros tiene, que se han abierto debido a situaciones negativas en nuestra forma de vivir, tristezas, rabias, miedos, especialmente miedos, alcohol, drogas, abren esas puertas y los espíritus entran allí para sentirse tranquilos y cómodos. En este libro se relatan permanentemente esas escenas, se hace una especie de charla con el espíritu que está allí, en posesión de ese cuerpo. La persona puede incluso intuirlo, pero se niega a aceptarlo porque nadie le ha hablado de que sea una posibilidad real. Entonces teme estar loca, teme aceptarlo como tal, que es otro espíritu el que está allí. Y por lo tanto, cuando ya se llega a este nivel de charla con ese ser espiritual confundido que está habitando el cuerpo, se puede hacer un intercambio de información de lo que sucede allí en el mundo de los muertos, en el mundo de los espíritus, de lo que sucedía allí estando en posesión de un cuerpo humano, lo que le generan a la persona en la cual están habitando temporalmente, que en términos generales genera toda esa tristeza, rabias, miedos en la mayoría de los humanos. ¿Qué estoy queriendo decir? En cada una de las sesiones, al leer el libro se nota
los espíritus han generado un enorme número de dificultades que las personas asumían como propias. Rabias, miedos, cambios de estado de ánimo, gustos que de pronto se varían, tratos con personas cercanas que no eran los comunes, surgen de precisamente esa influencia. Como es muy común que más de un espíritu habite en un cuerpo, hay toda una cantidad de seres cuando se va a tomar una decisión tratando de forzar la que creen que es la más adecuada o la que les conviene particularmente a ellos. Por eso aumenta el nivel de indecisión de la persona que está con esos espíritus en su interior, porque todos ellos tratan de manipular la decisión. Al salir del cuerpo en una sesión como estas que realizo de hipnosis sanadora, la persona asume nuevamente su poder y por eso fácilmente puede ya tomar mejores decisiones que le ayuden en su caso específico de desarrollo y crecimiento. Eso que está causando a nivel general en la sociedad y a nivel general en el mundo, que haya mucha confusión, es obvio. Si todo el mundo, o la gran mayoría, yo diría el 95%, tiene en su interior seres que generan inestabilidad, generalmente se trata de espíritus de muy bajo nivel de desarrollo a nivel de conciencia, hacen muy obviamente que se tengan inadecuadas acciones, pensamientos, palabras en la vida cotidiana. Pues una persona que hasta cierto momento de su vida había sido alguien pacífico, feliz, colaborador, servicial, de pronto empieza a tener cambios fuertes de personalidad y se vuelve alguien amargado, triste, odioso, manipulador, egoísta, y no entiende la razón. Los hospitales mentales están llenos, por desgracia, de seres en estas condiciones. Las casas de reposo, las familias ocultan con frecuencia estas tristezas que se tratan de encerrar en el núcleo familiar en vez de acceder a posibilidades de sanación que por desgracia generalmente la medicina general aún no tiene, porque no entienden de dónde surgen esos cambios de personalidad. Les dan solamente un tratamiento paliativo que trata de calmar los síntomas, pero no soluciona el problema. Simplemente entonta, lo hace sentir, adormila, para decirlo de alguna manera, a la persona con drogas que los calman simbólicamente, pero no es que calman, sino que simplemente los entorpecen para que traten de vivir una vida no demasiado traumática, pero no hay sanación así. Esos espíritus deben salir de esos cuerpos, pueden ser ayudados y afortunadamente cada vez lo hacen más personas en la tierra. Aquí en Medellín, desde donde grabo, se hace con mucha gente. Se tienen sesiones similares a estas que yo realizo y que en el libro se describen, algunas muy detalladamente, otras de manera general para que se comprenda lo que sucede con un alto número de personas. Entonces, la invitación ¿cuál es? A que accedan a esa información. Obviamente, no es este el único libro que habla de ello, hay muchos libros y muchos autores que lo hacen, pero aquí en Medellín podría ser una fórmula para entrar en ese otro mundo que necesita ser comprendido y sanado. Por eso decidí hacer este video de promoción de mi libro, es cierto, pero a mí no me interesa mucho tanto la ventas como la multiplicación de la información. Es lo que más me interesa, que las personas sepan que se puede acceder a una sanación no muy difícil, en una sola sesión generalmente, sí, de unas 3 horas, porque es un tema que suelen desconocer, mucha gente suele temerlo, pero en una sola sesión, o sea, en un solo día, podrían permitirse una sanación bastante completa, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental, porque los espíritus afectan en todos esos niveles, no solamente a nivel mental. Ellos que generan dolores, generan, por ejemplo, el espíritu de un viejito, el propio abuelo que no supo cómo, terminó entrando en su sobrino, en su nieto, en su hijo, en su hermano, en su hermana,
está muy triste porque no sabe cómo dejar de perturbar al ser en el que habita y que es un ser el que también quería. Se presentan y sufren mucho por generar esa tristeza, esos malestares. Un viejito, por ejemplo, generando dolores por todo el cuerpo, en un cuerpo joven, incluso jovencitos de 15, 12 años, 10 años. He tenido pacientes que tienen incluso 10 añitos y, por ejemplo, aquí en este instante recuerdo una jovencita muy bella de 10 años y tenía en su interior como 5 espíritus generando problemas, incluso el de su papá muerto, pero también tenía un demonio que la hacía tener cosas muy distintas a la hermosura del alma que ella es. El demonio había entrado en momentos de furia porque en el colegio a ella los compañeritos le hacían lo que llamamos el famoso bullying, y la ira que ella sentía hizo que su puerta, esa puerta por la que esos espíritus acceden, se abriera y entró siendo un ser humano absolutamente hermoso, una niña tranquila y en general feliz. Y sin embargo entonces entran esos seres, empiezan a perturbarla y claro, su vida cambia, lo mismo que la vida de su familia. ¿Eso qué significa? ¿Que es algo que se debe ocultar? Obviamente no. Necesitamos aceptar esa realidad, esa otra realidad. Esos espíritus que están afectando necesitan ser trabajados, sanados, necesitan además ellos por su propio desarrollo salir de ese cuerpo para que puedan continuar en ese nivel de la luz al que acceden su proceso de crecimiento y desarrollo. Mientras que permanecen en el cuerpo de las personas, ellos frenan su desarrollo, se estancan, para decirlo de alguna manera, así que es un bienestar de doble vía. La persona que viene aquí, que queda libre de esas influencias externas, y los espíritus que al mismo tiempo reciben ese apoyo para que puedan continuar su desarrollo a nivel espiritual. ¿Qué otra cosa se percibe en toda esta cantidad de sesiones que estoy teniendo, por ejemplo en mi caso diariamente, a las 9 de la mañana cada día, a las 3 de la tarde, los 7 días de la semana? ¿Qué cosas se perciben y que el libro trata de mostrar en unas pocas páginas, 130 páginas, para que la gente lo entienda? Surgen esas dificultades, pero también surge ese otro nivel de ayuda que viene del mundo espiritual. Las personas acceden en ese crecimiento de conciencia, en esa conciencia acrecentada, un estado similar a lo que logran a veces algunos chamanes o meditadores. Aquí se le permite a la gente común acceder a esos niveles, entran en contacto con lo que algunas religiones llaman el ángel de la guarda, el espíritu guía, el maestro que suele acompañar, Dios mismo, los grandes seres de la jerarquía, Jesús y Cristo, la famosa Madre María, la Madre Divina de Jesús, que son seres reales de altos niveles en la jerarquía espiritual y que desean, porque estamos en este crecimiento de conciencia, presentarse con mucha frecuencia y con mucha ternura y familiaridad para ayudar a los seres humanos que así lo acepten, porque es una necesidad para ellos dar libertad a los seres humanos. No es nada forzado, todo surge del libre albedrío. Por eso los seres humanos tienen libertad incluso para sufrir, incluso para permitir que sucedan esos casos de posesiones, de lo que llamamos demoníacas, etcétera, porque estamos en el planeta del libre albedrío. Aclaremos eso ya que llega en este momento. Los demonios existen, aunque también hay creaciones de los humanos. Por ejemplo, Satanás, para decirlo de alguna manera, ha sido una creación humana que le ha ido dando fuerza, pero también existen seres del inframundo llamados demonios, también existen fuerzas oscuras, señores oscuros, señores de la guerra, extraterrestres manipuladores, que están dentro del plan divino, formando parte de lo que llamaríamos la oscuridad. Pero está del otro lado las huestes de la luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, Jesús, María, el gran Melquisedec y muchos otros seres que están tratando de ayudarnos. Y por ejemplo en estas sesiones se hacen presentes para dar indicaciones de lo que está pasando, para explicar sucesos, para dar lecciones, y es lo que se hace en la segunda parte del libro. Cómo tener una vida más tranquila, más feliz, mucho más llena de paz y amor,
sin importar las circunstancias externas que se vivan. Entonces, en el libro resumo lo que he ido aprendiendo en 36 años de trabajo con la hipnosis, con el acceso a esas esferas superiores de maneras diversas. Trato de hacer un resumen de lo que esos maestros hermosos nos enseñan para ayudarnos a vivir felices y en paz. Obvio, cada quien puede pensar lo que desee y puede incluso pensar que esto es un engaño, como tantos otros dicen que se han dado. Pero, ¿quién lo puede decidir? Solamente el mismo ser humano que, por ejemplo, se acerca al libro y lo lee y mira si resuena con la información que allí aparece o no. Y mira y comprueba en su vida diaria, en su vida real, si las lecciones que esos seres de luz nos han dado funcionan en la vida cotidiana. Por decir algo, enseñanzas que se repiten y ya lo hemos visto por todas partes en la red, en la literatura de ayuda, de crecimiento personal, en los textos espirituales, se repiten lecciones que se han dicho a la humanidad pero que olvidamos frecuentemente. Cosas como vivir el momento presente, aprender a hacerlo. Cuando se vive en presente no hay sufrimiento. Aprender, por ejemplo, todas las cosas que el amor trae en contra de lo que suele creerse que el amor causa negatividades, cuando el amor es la máxima energía más positiva del universo. Si es amor real, nunca genera nada negativo. Aprender, por ejemplo, a estar en paz simplemente porque se acepta que lo que está sucediendo es preciso lo que necesitamos para el momento presente de nuestro desarrollo. Aprender, por ejemplo, que hay más felicidad en el dar que en el recibir. En el servicio a los demás hay más gozo, una felicidad mayor que cuando se recibe permanentemente de los demás, que es lo que tal vez en muchos casos sucede. Vivimos muy manipulados por la mente, que nos hace creer que todo es un drama, todo lo volvemos gigantesco, todo lo negativo lo acrecentamos sin darnos cuenta que eso mismo nos está generando un desgaste, un mayor nivel de tristeza, de vacío, de negación de la existencia. Entonces, las lecciones no es que sean realmente nuevas, que digan cosas que nunca se han dicho, es solamente un refuerzo más. Aprender a vivir en presente, aprender a dar y aprender a recibir, porque también nos subvaloramos con frecuencia, no aceptamos la grandeza del ser que hay en nosotros real. A veces no aceptamos que somos apenas, este cuerpo es apenas un vehículo para que el espíritu, nuestro ser real, habite y transite esta experiencia terrenal. Entonces se van accediendo a informaciones, cuando se ve todo el conjunto, todo lo que sucede aquí, sumando muchas sesiones, que las cosas pueden realmente cambiar casi instantáneamente cuando se accede conscientemente a la información, que es lo que quisiera ofrecerles con el libro y con los videos que hago y con lo que estoy tratando de llevarles y que muchos otros seres en la tierra están haciendo. Acceder a la información, ver si resuena con el momento de mi crecimiento actual y usarla y aprovecharla para que la calidad de vida mejore, para que esos espíritus no tengan cabida, no puedan entrar en nosotros, porque si estamos tranquilos y armónicos, ellos no tienen cómo entrar. Dar información para que todos los seres que están muriendo no se queden en este plano bajo, lo llamamos el bajo astral, sin saber cómo acceder a la luz, cuando lo único que necesitan hacer es aceptar que murieron, cuando se ven por fuera del cuerpo, aceptar que murieron, aceptar que no necesitan quedarse más aquí como si estuvieran vivos, simbólicamente, porque en realidad no hay muerte, solo murió el cuerpo, lo ven ahí en el piso, aceptan que murieron y la famosa puerta de luz, que no es siempre la misma, pero es similar, el ser guía que está siempre acompañándonos, se puede hacer presente, ahí sí, para darnos información y que no se queden en este plano y puedan seguir su desarrollo a nivel espiritual. Solo con aceptar la muerte, como nos dicen en todas las sesiones, se accede a ese otro nivel de conciencia. Estando ya aceptando esa muerte, entran en contacto con los seres de luz y se aclara cualquier cosa que la persona en ese instante todavía no entendiera. Entonces vuelvo a invitarlos a conocer la información.
Este video tiene solamente ese propósito. Si usted desea acceder al libro, por supuesto, aquí en mi casa con mucho gusto lo ofrezco a quienes me conocen, a los que no, contactando con la editorial española Sé Leer, se puede acceder al libro. Y la información, que es lo que más me interesa, les puede facilitar tener una vida mucho mejor, más tranquila, más feliz, para que puedan vivir el presente realmente en paz, estar felices y estar amando. Muchas gracias.